estaba ya el sol hecho, ¿verdad? Con la mesa internacional. Esa la quitas. Perfecto. Vale, genial. Estupendo. ¿Los micrófonos nos los ponéis ahora? Porque nos vamos a quedar aquí abajo al final. ¿Sí? Sí. ¿Queréis? Tiene que estar verde. Vale. Ya creo que se oye. Habla. Hola. No, te la acaban de bajar, me parece, justo. ¿Vale? Bueno, yo te lo dejo en rojo, ¿no? O sea, lo quito de momento. Sí. Sí, Ya está. Ya está encendido. Y si lo Hola, buenos días. Sin más dilación vamos a empezar con la siguiente mesa. Se van sentando, por favor, incluido Sergio. Bueno, es para mí un verdadero placer estar aquí y un honor. Muchas gracias, Maribel, por la cita de antes. Y gracias, Reyes, por invitarme. Nacho, no sé dónde está. Y desde luego me siento en mi casa, o sea que, aunque pasen los años, me siento muy cómodo. La mesa que empieza ahora tiene que ver con un análisis más, digamos, longitudinal de qué es lo que ha pasado desde Alma-Ata hace 40 años. Es una mesa 100% OMS, y el papel de la OMS en la atención primaria a nivel global yo creo que ha quedado muy claro con la exposición de Hernán. Y lo que sí que quería es recordar un poco lo importante que fue la OMS hace 40 años en la reforma de atención primaria aquí, para después poder analizar si efectivamente, 40 años después, la declaración de Astana y lo que está haciendo OMS a nivel global va a tener el mismo impacto que tuvo en su momento Alma-Ata, al menos en este país, ¿no? Porque efectivamente desde que volvió en aquel entonces, en el año 78, el ministro de Sanidad, el primer ministro de Sanidad desde Federica Montseny en la República, a España, Sánchez de León, los viejos os acordaréis de él, y reconvirtió los internos en médicos de familia, pues pasaron muchas cosas influenciadas por la OMS. Y pasaron a dos niveles. Uno a nivel conceptual, aquí, los libros, las declaraciones, las visitas de Hanubori, que lo mismo que Ed Kelly, uno de nuestros ponentes hoy, provenía del tema de la calidad
nos sirvió a muchos para trabajar en conceptos, en el programa de medicina de familia, en los nuevos desarrollos de lo que es el centro de salud, pero también nos sirvió a nivel político. No está por aquí Elia Sevilla, pero si estuviera se acordaría de que las movilizaciones de residentes de medicina de familia aquí en los años 79, 80, 81, una de las cosas que pasaron es que me mandaron a mí precisamente a Copenhague, los residentes de medicina de familia, a conseguir el apoyo político de la OMS al movimiento y al encierro de los médicos de familia en el Colegio de Médicos de Madrid. No era fácil conseguirlo, pero yo me volví con un papel firmado y con registro de salida de la OMS Europa, Copenhague, no apoyando el encierro, pero sí apoyando los principios, valores de la medicina de familia. O sea que la OMS influyó a nivel conceptual, pero también a nivel político, táctico, y de hecho, en aquel entonces, la UCD, todavía UCD, publicó el primer Real Decreto creando los centros de salud pilotos de medicina de familia, que luego nunca se llevaron a cabo porque hubo las elecciones y pasaron muchas otras cosas. Pero importó. No voy a hablar luego de lo que pasó en la creación de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de todo eso. Entonces, yo creo que eso nos ha influido. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Por ejemplo, el Harrison, en aquella época, en su índice alfabético, no aparecía la palabra salud. Ahora, en la última edición, la 20ª edición del Harrison, aparece un capítulo dedicado a atención primaria. Es verdad que un poquito sesgado a países en desarrollo, pero aparece atención primaria en el Harrison. Eso es alucinante, creo yo. Y bueno, lo que queremos saber de nuestros conferenciantes es que nos cuenten un poco dónde está la OMS ahora en atención primaria y poder discutir entre todos, no sé si dará tiempo a mucho debate, pero por lo menos reflexionar si efectivamente la OMS nos va a aportar lo mismo que nos aportó y nos puede servir en conseguir avanzar en lo que Maribel Baena decía, que todavía nos falta en todo este país. Sin más, voy a presentar a los tres conferenciantes. En primer lugar, tenemos a Ed Kelly. Ed Kelly va a hablar en remoto. Es el director de provisión de servicios y seguridad a nivel de OMS Ginebra. Ed Kelly proviene del campo, como decía antes, de la calidad, de seguridad del paciente, etcétera, y nos va a actualizar sobre lo que ha pasado en Astana. Can you hear me, Ed? Le he visto en la imagen hace un momentito y enseguida le da el palco. Después hablará Nuria Toro. Nuria Toro es actualmente oficial técnico en atención integrada y centrada en las personas, también en OMS Ginebra. Nuria trabajó anteriormente en el Instituto de Innovación Sanitaria dependiente del Gobierno vasco, en el antiguo Berri, en la Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitaria, y previamente había sido consultora estratégica en una consultora privada, en KPMG. Y Nuria nos va a contar los últimos desarrollos, los últimos enfoques en atención integrada centrada en las personas en el marco de la Declaración de Astana. Y finalmente, Pedro Brito. Pedro Brito, lo mismo que con Nuria, nos conocemos desde hace muchos años. Pedro es médico, peruano, se especializó en salud pública en La Habana y en el año 88 entró a trabajar para OPS, primero en Argentina, después en Washington, en recursos humanos y también en políticas y en sistemas de salud. Y Pedro nos va a especificar un poquito más qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los retos, no tanto en la región de las Américas en conjunto, sino más bien centrado en América Latina. Y sin más preámbulos, le voy a pedir a Ed que empiece su exposición. ¿Está conectado? Ed, can you hear us? Yes, very well. Can you hear me? Yeah, fantastic. So the floor is yours. Muchísimas gracias. Saludos a los colegas. Y es un placer estar con ustedes, incluso a distancia aquí a Ginebra, en lo que es un día muy importante para la atención primaria de salud en España y en todo el mundo. Aunque hoy limitaremos nuestra discusión política a la atención primaria de salud, tengo el honor de ser uno de los millones de americanos que hablan y aman el idioma español. Sin embargo, presentaré en inglés para limitar el tiempo que tiene para escuchar mi fuerte acento americano.
Entonces, I will continue with a short summary of the Alma Ata to Astana discussion that we have been engaged in this morning, and many thanks to the Escuela for making available the web link so I could follow the morning's discussion and also Hernan's presentation. For me, the job is just to try and frame this new declaration that we have and the political discussion that went around it as part of the preparations for the Global Conference on Primary Healthcare just finished in Astana, in order to advance the discussions perhaps about how we see primary healthcare in 2018, both from a technical, a strategic, and a political standpoint. To frame briefly the conference itself, the objectives were to renew this political commitment that we had all made in 1978 to a set of principles that were enumerated in the Alma Ata Declaration, and to bring member states and other global organizations along this path of developing people-centered primary healthcare at the heart of universal health coverage efforts. It was also, of course, to commemorate the 1978 Alma Ata Declaration on primary healthcare, and as such, to look forward in terms of providing a foundation for the upcoming UN General Assembly high-level meeting on universal health coverage, which will take place in 2019. And finally, and most importantly, the objectives of the conference were really to frame an implementation effort around a renewed declaration towards health and well-being for all from 2019 to 2030, tied to the World Health Assembly, the UN General Assembly, but also to efforts on the ground and to some of the advancing some of the work that the countries that Hernan highlighted just earlier. A few statistics. I like to have this slide to prove to my boss that the 9 months of work that we did actually did result in things. We had really an overwhelming interest in the conference and in all aspects of it. There were 147 countries that attended, with over 60 ministerial delegates in terms of ministers and deputy ministers. This was actually more than we had in 1978. We had 135 countries in 1978. But a big set of member state participants, UN agency delegates, and originally we wondered if we would get, anyway, Kazakhstan is a beautiful, beautiful country, but not always the easiest perhaps to get to, certainly from different parts of the world, if we would have around 1,000 participants. And you can see we had well over double that number, which was a very interesting endeavor in terms of processing visas and all sorts of things. But the conference itself probably could have been about 3 days for any of those of you who were there. Maybe you wished it was longer. It was 2 days, but we had 7 plenary sessions, 23 parallel sessions, 11 side events, 19 cafe sessions, 21 exhibits. So many, many, many things going on. And all of this were 2, 3, 4 times what we had originally anticipated. So the outpouring of interest and activity was really amazing. The work that went into the conference itself, that the whole team, Hernan and Nuria, were part of this, but also across the entire organization, as well as across our colleagues who co-hosted the conference with us, UNICEF, the development of a whole range of technical documents that are now going to provide a strong technical foundation for immediate future work for in primary health care. So we have the key documents, which of course were the new declaration, a main background report, which was entitled A Vision for Primary Healthcare in the 21st Century, as well as an operational framework which has been released in draft, which takes the lessons learned and the priorities of the vision report and puts forward an operational framework for how these can be implemented. So a roadmap for implementing the declaration.
And I highlight it in particular because there's a discussion around monitoring and evaluation in there, but also because it's out for comment now. We were very interested in not releasing a finished product, but to put out something that we could then get input on. And it's available on the conference website, and we can also certainly send it directly to all of the participants today for comments. There's a number of other core background documents, particularly around the economic case for primary health care, as well as a whole wide range of technical documents that look at workforce empowerment, multi-sectoral work for primary health care, private sector quality, digital health, et cetera. And these all were part of sessions in the conference that were part of breakout sessions after each plenary that were all linked back to the declaration and the themes of the declaration. So all of this was part of the design of the conference. Briefly, the declaration process, when we started this, our Director General, Dr. Tedros, asked us to really conceive of a conference that would push WHO's, as he put it, heavy front door a bit wider open. And this meant that we would engage in the declaration process under the spirit of 1978, which started with, basically, it was a declaration for we, the participants, at the conference. So all participants, civil society, WHO, UNICEF, as well as, of course, member states. The first drafts of the declaration went through extensive public consultations. You can see it here, and we had deep advice from our international advisory group that was handpicked by the Director General and the Executive Director of UNICEF to give us advice on this. We had well over 1,000 comments on the drafts at different stages, and we entered into a set of different member state discussions that went on through the declaration process itself and right up to just before the delivery of the conference. The declaration itself attempted, in terms of its framing, and the previous presentations highlighted these, to address these ongoing challenges that we have, as well as new challenges that are facing us in 2018 vis-a-vis primary health care and the implementation of the SDG agenda, which are unaddressed health needs, inequities, the issue around implementation of policies that may be evidence-based but for different reasons face challenges in the field. Our big challenge for many parts of the world on aging and unhealthy environments and lifestyles, as well as the rise in chronic disease. This is also coupled with, in many parts of the world, different challenges related to war, violence, as well as migration and other issues. So all of these questions were raised as part of the review of what has changed since 1978. And these types of questions in specific look at the fact that we have over half the world's population marginalized and can't access healthcare underemphasizing prevention, rising costs of healthcare, the fact that in much of the world, people are driven into poverty each year because of out-of-pocket spending on health, the issue around commercialization and over-commercialization of healthcare threatening to widen existing gaps in access, and an overall shortage of healthcare workers that WHO has estimated to be at least 18 million across the world to achieve the SDGs. All of these mentioned a bit earlier, but the idea that one document could somehow magically address all of these is challenging, in addition to the fact of living up to, how should we put it, the magic aura that exists around the Alma Ata Declaration for many of us starting our careers under the guise of that declaration. It was a major challenge for us to frame how the return to the values of 1978 in primary healthcare could be framed within this SDG agenda. And I think it is not an easy task. Actually, we worked on numerous iterations of how to frame UHC in primary healthcare. And of course, all of us know that the 1978 push in primary healthcare was our mechanism, our path for achieving health for all, where now member states have discussed
and framed in the SDG agenda universal health coverage as our path to achieving health and well-being for all. And it is clear that there are definitional and framing issues that can still be polished a bit more, but for our leadership at WHO, as well as for UNICEF and other partners who supported the conference, that primary health care will be seen as a foundation for achieving universal health coverage, and that in many parts of the world it will have different manifestations and there will be different elements that are presented. But this particular graph emphasizes some of the points made earlier around what really defines primary health care, which we boiled down to three distinct elements around the primary care and essential public health services being core to delivering integrated health care, that we are supported by multiple sectors in terms of policy and action, and that all of this is focused on and is given an engine by empowered people and communities. The declaration structure, if I can just review a few key points that might inform some of the discussion without being too, how should we say, didactic, that it had two key parts to it. One, spelling out a vision for, and as inspirational language as was possible for what we saw in the world, and then a set of commitments that member states laid out for themselves. So in terms of that vision, the declaration describes governments and societies that prioritize and promote and protect people's health and well-being. It also focused on primary health care and health services that are high quality, safe, comprehensive, integrated, accessible, available, and affordable for everyone and everywhere. And that is supported by health professionals who were compassionate, had respect, and were well-trained, skilled, and motivated. The concept of enabling and health-conducive environments was also part of the vision, as well as envisioning a world where partners and stakeholders align in providing effective support to national health policies, strategies, and plans. And this particular vision at the front, and I hope you're able to download the actual copy of the declaration itself, for me was very inspirational that it went through iterations of discussions, but it remained as a core piece of what we were all committed to. And while the language changed slightly, it's changed not so much from where we started with in terms of the overall vision that was sent out to public and partners back earlier in the year. The commitments that were labeled have also been very specific, making bold political choices for health across sectors, and I have just highlight here the promotion and protection of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health, reiterating that as the core to our work on PHC, promoting multiple sectoral action, and UHC in particular addressing economic, social, and environmental determinants of health as being part of the political choices that need to be made at the highest level. And that our Health for All, in terms of leaving no one behind, would also look in particular at the use of coherent approaches to expand PHC, of course as a pillar of UHC, but in health emergencies, looking at the continuum of care and the provision of essential health services in line with humanitarian principles. And emergencies and outbreaks, this is an extremely important element. The work that we have in terms of commitment to really focused on how can we build the sustainable primary health care of the future. There's long discussions about what exactly was captured in this particular commitment, but the focus on ensuring capacity and infrastructure for healthcare was highlighted. In particular, looking at meeting people's needs across the life course. So primary healthcare that's comprehensive, preventive, promotive, curative, rehabilitative, and of course includes palliative services. That we would avoid fragmentation, that there would be a comprehensive range of services and care, and that PHC would also be accessible, equitable, safe, and of high quality, as well as comprehensive, efficient, acceptable, available, and affordable, and be delivered in a continuous and integrated services. And we particularly emphasized the focus on integrated services that are people-centered
and gender sensitive. And I think this was one of the big discussions with member states to emphasize this. But one of the points that we emphasized also in terms of how the world now is different from 1978 was how our success would be driven by now. And when I say we, I mean I was in the room, but this is member states' commitment to this. And the success of primary healthcare being driven by knowledge and capacity building, a focus on human resources for health, new technology and our connected societies, as well as innovations in financing was going to be key. So for those particular pieces, one of the questions that arises is the next commitment around how all of these align to empower individuals and communities, and the involvement of individuals, families, communities, and civil society through participation in the development and implementation of policy and plans was a big discussion item, because empowerment and involvement and the rights of individuals versus the rights of government and the obligations of government, big discussion across different regions, and how we could word this in a way that was seen as universally acceptable in terms of the points that were there. In promoting health literacy and access to reliable information about health, of course, was important, but the idea of promoting solidarity, ethics, and human rights as part of our support of primary health care and in support of primary health care was key. Finally, the last commitment to align stakeholder support to national policies, strategies, and plans. Member states who signed up, all member states signing up to this declaration called on all stakeholders and a big wide range, as you can see on the slide, to align with national policies, strategies, and plans across all sectors, and in particular emphasizing this points about people-centered and gender-sensitive approaches in order to take joint actions to build stronger and sustainable primary health care towards achieving UHC. And I think this in particular is very strong point that allows for a lot of future work around alignment to continue the work that's already been there around aligning the international partners' work, and that we would work together in a spirit of partnership on this particular piece. Of course, then immediately, although the negotiations on the declaration were complex and took a long time, I personally found myself very surprised at the level of debate on this, and was corrected by one of my colleagues from one of our member states to say, well, this is such a fundamental concept. You shouldn't be surprised that we are debating how we can bring the Alma Ata spirit to the modern day and do it in a way that brings all member states along. For us now, the challenge is really to move beyond what was a successful conference and a lot of awareness raising to really implementing this declaration. So part of this is advocacy and communications, of course, but there's a big future work on monitoring and evaluation. Of course, the team here has been working since the adoption of the Framework on Integrated People-Centered Health Services by the World Health Assembly to look at strengthening the assessment of service delivery and integrated services, as well as people-centeredness. There's a big gap at someone who's worked for many years on this in the area of quality of care, but all of that work needs to go forward in a way that is joined up with global efforts to assess progress on universal health coverage and the overall monitoring of universal health coverage and the SDGs. There's a big piece on making the case, particularly making the economic case, as well as looking at primary health care expenditure and costing. Our colleagues here at WHO under my colleague Anya Sukat's team have done some very interesting work on costing for primary health care in terms of what countries spend and what the price tag would be in terms of implementing the SDGs in line with PHC principles. There's a big gap already on research and the need for further work on this, and this is something in particular that our collaborating centers and the school, we looked to them for leadership on in terms of the research agenda for primary health care. And I hope when we get back together with with a follow-up meeting that will be coming in early 2019, we'll be looking at that. Finally, of course, there's a big agenda on health workforce development. And I won't spend time on it, but just to reiterate what Hernan was highlighting earlier, but that some of the lessons learned quotes that came back to us in our discussions preparing for the Astana Declaration and in the regional reports and wide range of country case studies
Thailand and a bunch of other countries being among those, is that these are some of the challenges we face, that primary health care is not a focus of politicians. Resource allocation is often based historically not on routine data and not on evidence about what would be most effective. There's not enough donor harmonization around these principles, and that the information systems that we have now tell us only what rather than the question of why you would work in different directions, and more forward-looking. And these are some of the political questions and technical questions that can be considered jointly as we head into these upcoming discussions for the high-level meeting. Finally, just in terms of the lessons learned, I think it's quite clear that there are a whole range of challenges around PHC. The benefits accrue much later. The time horizon and in terms of investment is difficult to show. The donor priorities, as well as this psychology around disease work and disease eradication. We've had issues on poor quality, i.e. that primary health care is seen as poor care for poor people. Historical legacy that exists there as well. Finally, this working more with medical societies and also specialty societies to understand how we can benefit and create a more integrated system as a whole rather than overemphasizing certain services. These issues come true right now. We have a big work on hospitals and the agenda on hospitals. We will never reform primary health care without also working on the hospital agenda. So I think all of these, these are just some of the responses that we have around creating evidence-based information to make the case both at a global level, but in particular at regional and local levels, and working with stakeholders on those messages. Mobilizing different membership has happened already. We worked across all of the regions of WHO. We had over 100 focal points who were active, but we also had a set of implementing partners, which were the health partners such as UNICEF, UNAIDS, another UN family, as well as Gates Foundation, Rockefeller, USAID, DFID, and others who were working with us on the potential implementation of this going forward, and trying to achieve a scope of cooperation that is effective and efficient and realistic is our next particular step. I'm embarrassed to say, anyway, Nuria worked with me a bit on the preparation for this. You can see, if I can show you with the pointer, this is myself here. This is Minister Birtanov of Kazakhstan. Basically, I spent about 2 weeks with these earphones in my ears, constantly getting WhatsApp messages, and with about 1 hour sleep. I also look extremely tired right there, as I do here. But for me, just the personal insights on the conference was that it was an incredible effort, logistical, technical, and political. But two key things stand out for me, really, which was our three. One was the incredible effort of UNICEF in Kazakhstan in terms of bringing this forward, as well as our own WHO, and I was very proud about that. But also, the delivery of this declaration right now exists as the only member state negotiated document in the currently changing political environment that is my own country, but also a number of other countries. It's the only politically negotiated document on the implementation of UHC that exists at the moment, where member states have common understanding, and I think we really need to leverage that heading into the high-level meeting. I think we can't make assumptions about what we currently agree on as a global community anymore, unfortunately. Secondly, the fact that we had a big mass of ministers and deputy ministers up on stage committing to primary health care gives our regional colleagues the ability to go back and really implement in the regions regarding the agendas that are there. That was something we committed to put every minister and deputy minister on stage for the ones who were able to get there, and I think that made a big difference, and it certainly will allow us to move forward with the agenda that we have. So, bueno, para concluir, también es un honor para la OMS contar con dos de los principales pensadores y líderes de la organización en atención primaria de salud y servicios integrados con ustedes, Dr. Hernán Montenegro y Nuria Toro Polanco. Confío en que llevarán la bandera de la OMS, como se dice, en sus importantes debates de hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ed. Thank you very much. Habría tiempo para una pregunta, si alguien quiere hacerla. Si no, la hago yo, Ed. La sensación que tengo es que 40 años después hay una mayor implicación de gobiernos, organizaciones multinacionales que en Alma Ata. Tú lo has dicho en cuanto cuantitativamente, más países representados, pero igual también cualitativamente. Por ejemplo, me consta que a nivel europeo la Unión Europea y la OMS trabajan en más proyectos y de forma más conjunta que hace 40 años. Por lo menos esa es mi impresión. Me pregunto si a nivel de Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos, que está absolutamente en primera plana siempre, o Canadá u otros países económicamente importantes y políticamente importantes, también están más implicados que otras veces. Tú lo has dicho de paso, el concepto ese de atención primaria para pobres, que comentaba yo que en el capítulo del Harrison algo también se ve que todavía queda algo de eso, pero ¿cuál es tu impresión desde ese observatorio privilegiado? Sí. Bueno, es una buena pregunta, mis excusas por mi español, pero en mi opinión lo que es importante decir es que, bueno, es un tiempo completamente diferente que 1978, cuando en este momento OMS es un poco, ¿cómo se dice?, micromanaged para los países. Entonces están muy interesados en nuestro trabajo. Y entonces es un poco difícil comparar 1978 ahora mismo, pero creo que cualitativamente, como tú dices, es una pregunta de si juntos podemos implementar la declaración en países con nuestras oficinas regionales. Eso es mi pregunta, porque es más o menos fácil estar en la sala para decir mi país quiero esto, pero para hacer el trabajo después vamos a ver si todos los players están juntos con nosotros o no. Muchísimas gracias. Tenemos también a Daniel López Acuña, que quiere hacer una pregunta o una observación. Ahora sí. Perdón. Gracias, Esteban. Hi, Ed. How are you? Mi nombre es Daniel López Acuña. Yo trabajé 30 años en la OPS y OMS en distintas funciones y hoy soy profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y vivo en Gijón, en España. El comentario que quería hacer y tiene que ver con uno de los puntos que tocó Hernán al principio en la presentación y tocó ahora Ed en su presentación. Es que hoy tenemos un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, algunos de ellos relacionados con la salud e incluso con la cobertura universal, que son aspiraciones. Tenemos una declaración de Astana que es una aspiración, pero lo que nos falta es construir la hoja de ruta para llegar a esas aspiraciones. Y esa construcción de esa hoja de ruta me parece que pasa mucho más por el debate en lo local, en lo regional, en lo nacional, de planes de actuación, diciendo qué significan los objetivos de desarrollo sostenible o la declaración de Astana para mí aquí hoy en Andalucía, o aquí hoy en Asturias, o aquí hoy en España, y menos los grandes planes regionales o los grandes planes mundiales, que ha sido un poco la práctica con la que han venido trabajando las organizaciones. Entonces, yo creo que hay que llevarlo al debate de la economía política y la profundización técnica, pero localmente, regionalmente, y el apoyo de las organizaciones será invaluable, pero tiene que ser
algo que venga de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más preguntas. Thank you very much, Ed. It was a pleasure to have you. We listened to you very well, so good luck from now on. Thank you very much. I'll continue to try and listen on the web stream. So thank you for making that available. Thank you. Por favor, Nuria. Nuria, como decía antes, trabaja ahora en Ginebra y nos va a presentar atención integrada centrada en las personas, cuáles son las políticas actuales. Muy buenos días a todos. Hay un poco de movimiento. Vamos a esperar unos segundos a que la gente tome asiento. Muy bien. Muy buenos días a todos. Es un auténtico placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Es un auténtico placer para mí poder presentaros el papel que la atención integrada y centrada en las personas tiene en el marco de la nueva Declaración de Astana. Sabemos que la nueva Declaración de Astana ofrece muchas y muy variadas perspectivas de análisis, pero hoy me gustaría enfocarme al papel que juegan los servicios de salud integrados y centrados en las personas como eje en el avance hacia la cobertura sanitaria universal de calidad. Bien, empezamos. Y empezamos con definiciones. Servicios de salud integrados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de servicios que se gestionan y proveen de tal manera que las personas reciben un continuo de promoción, de prevención, de diagnosis, de tratamiento, de rehabilitación y cuidados paliativos coordinados a través de los diferentes niveles y proveedores dentro del sistema sanitario y más allá. Y luego pondremos énfasis en el más allá. Y todo ello de acuerdo a las necesidades durante su ciclo de vida. Por otro lado, hablamos de que los servicios tienen que ser servicios que estén centrados en las personas. Y este es un enfoque que adopta las perspectivas de los individuos, de los cuidadores, de las familias y de las comunidades como participantes de sistemas sanitarios que están organizados alrededor de las necesidades de las personas y no de enfermedades. Y esto es crítico. Están organizados alrededor de las personas, no alrededor de enfermedades y, añadiría, tampoco alrededor de las instituciones. Este enfoque es un enfoque más amplio que el enfoque centrado en el paciente, porque vamos más allá del encuentro clínico. Incluimos, además, un foco en la salud de las comunidades y en su rol fundamental en el diseño de políticas y servicios sanitarios. Como os podéis imaginar, son dos conceptos que están altamente relacionados. Es difícil hablar de servicios de salud integrados que no estén centrados en las personas y viceversa. Nos cuesta hablar de servicios centrados en las personas y que no sean integrados. Por ese motivo los hemos fusionado y nosotros tendemos a hablar en OMS de servicios de salud integrados y centrados en las personas. ¿Y por qué son tan importantes? Os preguntaréis. Son importantes por la cantidad de beneficios que traen tanto a individuos y a familias como a profesionales de salud, comunidades y, por supuesto, también a los sistemas sanitarios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando los servicios de salud están integrados y además están centrados en las necesidades de las personas, se mejora el acceso, mejora la coordinación de los cuidados, la toma de decisiones es conjunta entre los profesionales y los pacientes, se mejoran las habilidades para el autocuidado, mejora la satisfacción. ¿Qué ocurre en el lado de los profesionales de salud? También hay ventajas para los profesionales de salud. Hay evidencia de que en algunos casos puede mejorar la satisfacción en el trabajo e incluso, además, se ofrecen en muchos casos oportunidades de formación y educación y el aprendizaje de nuevas habilidades, como el trabajo en equipo, algo tan importante de cara a proveer atención continuada. Por supuesto, beneficios para las comunidades, mejora el acceso a cuidados, especialmente, y esto es muy importante, a grupos marginados y desatendidos. Mejora los resultados en salud, habilidades de las comunidades para gestionar y controlar enfermedades infecciosas y también para responder a crisis. Y algo de esto vimos en el ébola, por ejemplo.
mayor compromiso y representación, cuidados alineados con las necesidades y, como os decía, por supuesto, beneficios también en los sistemas sanitarios, mejora la distribución de recursos, la equidad y el acceso y reduce hospitalizaciones y estancias a través de una mejora en la coordinación. Bien, cuando hablábamos esta mañana de la cobertura sanitaria universal, yo creo que desde el momento que hablamos de cobertura sanitaria universal y de la necesidad de proveer servicios a las personas, tenemos muy claro que no todo tipo de servicios valen. No vale que estemos proveyendo de cobertura sanitaria universal a través de servicios de mala calidad, a través de servicios fragmentados. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a costar más recursos. Van a ser servicios que van a ser más caros para los sistemas. Sabemos que generan peores resultados en salud y también sabemos que en general producen insatisfacción tanto los pacientes como los proveedores. Por eso creemos que los servicios sanitarios integrados y centrados en las personas son fundamentales y va a ser la estrategia fundamental de cara, como decía, a contribuir a una cobertura sanitaria universal de calidad. Bien, me centro ahora en la pregunta, en el lema de mi presentación. Declaración de Astana. ¿Cómo recoge la Declaración de Astana la necesidad de proveer servicios de salud integrados y centrados en las personas? Estos son los cuatro puntos que de alguna forma resumen la visión de la declaración y que antes han sido ya mencionados por mi compañero Ed. No voy a ir a través de todos ellos, ya los hemos visto antes, pero sí me gustaría hacer hincapié en dos ideas. Por un lado, que los servicios sanitarios integrados y centrados en las personas no aparecen como tal, pero sí que es cierto que tenemos que destacar que sí que se habla de cuidados, de la necesidad de contar con cuidados integrados, como veis aquí en este segundo punto. La atención primaria y los servicios sanitarios tienen que ser de alta calidad, seguros, comprensivos, integrados, accesibles, disponibles y asequibles. Y además, en el tercer punto, en relación al enfoque centrado en personas, ¿qué nos dice? Nos dice que los contextos locales facilitan, o al menos deben facilitar y promover la salud. Y los individuos y las comunidades deben empoderarse y deben involucrarse. Bien, nos vamos 40 años hacia atrás. Viajamos a Alma-Ata y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo reflejaba Alma-Ata en su momento la necesidad de servicios sanitarios integrados y centrados en las personas? Aquí veis, por un lado, elementos que tienen que ver con la necesidad de integración de servicios. Y como veis, Alma-Ata nos decía que la atención primaria constituye el primer nivel de contacto de personas, familias y comunidades con el Sistema Nacional de Salud y constituye el primer elemento de un proceso de atención continuado. ¿Y qué nos decía además? Eso es muy importante. Nos decía que la atención primaria debería apoyarse en sistemas de derivación integrados y soportados mutuamente hacia una mejora progresiva. Parece que lo deja bien claro. Los servicios sanitarios y los servicios de salud en general tienen que estar integrados y tienen que estar soportados mutuamente. ¿Y qué nos decía respecto al enfoque centrado en las personas? Bueno, como ya se ha mencionado durante varias veces hoy, Alma-Ata fue pionera en introducir el concepto de participación individual y comunitaria en la salud. ¿Qué nos decía en ese momento exactamente? Nos decía una cosa muy interesante. Nos decía que las personas tienen el derecho y además tienen la responsabilidad. Y esto yo creo que podría generar un bonito debate después, de participar de manera individual y colectiva en la planificación e implementación de sus cuidados de salud. Y además nos decía que se requiere y se promueve la máxima independencia y participación de la comunidad y del individuo, tanto en la planificación como en la organización, en la operativa y en el control de la primaria. Es decir, Alma-Ata, por supuesto, ya recogía estos elementos clave. Es cierto que hacía mucho énfasis en la responsabilidad y el elemento de responsabilidad se ha eliminado de la Declaración de Astana. Y es cierto que la Declaración de Astana, cuando habla de participación, quizás sofistica un poquito el enfoque, porque no solamente se habla de participación, se habla de empoderamiento, se habla de compromiso, de involucramiento, se habla realmente de toma de decisiones compartidas. ¿Y por qué me parece importante destacar esto? Porque muchas veces sabemos que la participación se ha interpretado como compartir información con la comunidad. Comparto la información con la comunidad y de esta manera la hago participar. Sabemos que no es exactamente el espíritu que estaba buscando la Declaración de Alma-Ata.
Bien. La Declaración de Alma-Ata es un documento de 3 páginas y media, más o menos, aproximadamente. Y es un documento que cuenta con una serie de documentos de apoyo para hacer la declaración más operativa. Y esto es algo que Alma-Ata no lo contemplaba. Dentro de estos documentos de apoyo, me gustaría destacar uno que a mi visión es probablemente el documento más importante que ahora mismo está acompañando a la declaración. Y es un documento que se denomina Visión de la Atención Primaria en el siglo XXI. Este documento lo que hace es describir los pilares conceptuales de la atención primaria. Nos habla de la definición, de la nueva definición de la atención primaria, acorde a las circunstancias del siglo XXI. Y además nos habla de 3 componentes clave que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a los componentes, me gustaría que nos detuviéramos unos segundos en la definición. ¿Cómo se define a día de hoy atención primaria? Se define como un enfoque socialmente integrador de salud que pretende maximizar el nivel y distribución de salud y bienestar de manera equitativa, y esto es muy importante, a través del foco en las necesidades y preferencias de las personas a lo largo del continuo de cuidados, desde la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, rehabilitación, cuidados paliativos y siempre lo más cerca posible al entorno local de las personas. Seguimos repitiendo estos conceptos que son claves: integración, preferencias de las personas, siempre lo más cerca posible de su entorno. Y como os digo, hay 3 elementos clave en esta definición de atención primaria del siglo XXI que me gustaría describir a continuación. Vemos abajo, tenemos la pirámide de la atención de la salud y del bienestar, y abajo ¿qué tenemos? Abajo tenemos el primer elemento, que es fundamental. Y ahí estamos hablando del primer nivel de atención, y las funciones esenciales de salud pública son el núcleo de los servicios de salud integrados. Y este es el pilar sobre el que se apoya la atención primaria. Segundo elemento, política y acción multisectorial. Tercer elemento, personas y comunidades empoderadas. Como podéis ver, el primer elemento y el segundo elemento, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando claramente de integración de servicios sanitarios y de integración de sectores para la acción multisectorial. Mientras que el tercer elemento claramente nos está hablando de un enfoque centrado en personas y centrado en comunidades. Bien. El primer nivel de atención, y esto es algo que todos sabemos, no voy a decir absolutamente nada nuevo, es una plataforma de profesionales única en tanto que va a permitir que esos profesionales ayuden a identificar las necesidades de salud y además les va a permitir abordar la mayor parte, las principales causas de tanto causas de salud como riesgos de salud. ¿Y todo eso para qué? Para asegurar que los cuidados realmente atiendan a las necesidades de la persona y estén integrados a lo largo del continuo de su vida. Sabemos además que el primer nivel de atención puede actuar como núcleo de un conjunto de servicios y redes de establecimiento que provea unos cuidados de calidad, integrados, equitativos a las poblaciones de referencia. No hay ninguna duda sobre eso, yo creo, en este foro, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos es, en este conjunto de servicios y de redes, ¿a qué nivel se tiene que dar la integración? ¿Qué nos dice Astana? Astana nos dice, la integración se tiene que dar a 3 niveles, que van a ser fundamentales, y vais a ver por qué. Integración con la salud pública, integración con cuidados secundarios, terciarios y de largo plazo, integración con otros sectores. Empezamos con la primera, integración con salud pública, y aquí hablamos de integración a 2 niveles. El primero parece que lo damos por hecho, que la salud pública a nivel poblacional y a nivel individual deben complementarse. Lo damos por hecho, pero no siempre esto ocurre en la práctica. ¿Qué nos dice Astana? ¿Dónde pone el foco? Astana dice, las funciones de salud pública relativas a la protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades y vigilancia, respuesta y preparación para emergencias, deben integrarse con el primer nivel de atención. Sabemos que existen varios modelos para integrar la salud pública y el primer nivel de atención, siendo lo más común que los equipos de atención primaria
desempeñen estas funciones al mismo tiempo que proveen de otros servicios a los individuos. Pero existen otros modelos. Por ejemplo, en Brasil lo que hacen es integrar profesionales de la salud pública en los equipos de atención primaria a través de sus trabajadores comunitarios de salud. Como os podéis imaginar, los beneficios de un enfoque integrado son múltiples y como me están diciendo que no tengo demasiado tiempo, si os parece, seguimos hacia adelante. Segundo componente de la integración, necesaria la integración entre el primer nivel de atención con los cuidados secundarios y terciarios. Sabemos que es fundamental para responder a las necesidades derivadas de una prevalencia creciente en cronicidad y multimorbilidad, y en este país sabemos mucho de esto. Y, por supuesto, para abordar la fragmentación de cuidados provenientes de diversas organizaciones y proveedores. ¿Aquí de qué hablamos? Hablamos de crear redes de cuidados. ¿Entre quién? Entre el primer nivel de atención y entre los hospitales, otras organizaciones que proveen cuidados institucionalizados, los servicios de apoyo, los servicios de rehabilitación, los servicios terapéuticos, los cuidados, los centros de día, la atención domiciliaria, toda esa red, ¿para qué? Para poder ofrecer atención continuada a todas las personas. Y aquí me gustaría hacer un breve inciso en el papel de los hospitales. Y es que la Declaración de Astana pone un énfasis especial en el rol que tienen que jugar los hospitales en la reforma de atención primaria. No la Declaración de Astana, sino, como os digo, este documento que la apoya. Esto me parece importante que quede claro, porque, como os decía, la declaración en sus 3 páginas y media habla de su visión, elementos muy concretos, pero es en este documento de visión de la atención primaria en el siglo XXI en el que se desarrollan todos los elementos y en el que podéis ver contemplado todos estos elementos que os estoy presentando. Como os decía, es la primera vez que en una declaración de atención primaria se incluye el elemento del hospital. Alma Ata no lo hacía, pero es verdad que la Declaración de Astana, insisto, a través de ese documento de visión de la atención primaria en el siglo XXI lo hace. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que los hospitales no son el problema, que son parte de la solución. Y yo creo que probablemente este sea uno de los mensajes más claros que podamos y más importantes que podamos lanzar hoy. La reorientación de los sistemas sanitarios hacia la atención primaria pasa por reconocer el rol de los hospitales en el proceso. Y sabemos que los hospitales van a ser necesarios por muchas cosas. Me gustaría enfatizar 2 puntos aquí. Por un lado, que los hospitales van a jugar un rol crítico en la agenda de la cobertura sanitaria universal y de los servicios de salud integrados y centrados en las personas. Pues sabemos que tiene un papel fundamental a la hora de poder proveer de atención continuada como un elemento clave de las redes de cuidados. Ese es el primer punto que me gustaría hacer. El segundo punto que me gustaría hacer es que va a ser necesaria una nueva visión en la transformación de los hospitales. Una nueva visión donde se priorice la perspectiva de largo plazo, donde se priorice la perspectiva de salud poblacional, debiendo de ser este el objetivo último también de los hospitales. Estamos hablando de una nueva visión de hospitales que ponga a las personas en el centro, que contribuya a la promoción, que contribuya a la coordinación, por supuesto, y que además sea capaz de compartir recursos y conocimiento con otros agentes de esas redes de cuidados. Y, en cuarto lugar, debería contribuir a reorientar el modelo de cuidados hacia un modelo más ambulatorio, más domiciliario, más comunitario. Y, de alguna manera, poder romper esta especie de falsa dicotomía entre soy del hospital o soy de atención primaria. ¿Qué nos recuerda Astana? Que no tengo que ser o de primaria o del hospital, sino que hospitales y atención primaria tienen que trabajar juntos, tienen que trabajar codo a codo para realmente ser capaces de avanzar, como decíamos, en los servicios sanitarios integrados y centrados en las personas. Bien, el último punto de integración que me gustaría destacar. Este documento de visión de la atención primaria en el siglo XXI, como os digo, que es el complemento de la Declaración de Astana, nos recuerda 2 tipos de integración son necesarias. Por un lado, con los sectores que complementan la provisión de servicios de salud. Y aquí hablamos de los servicios sociales. Antes os acordáis que os hablaba de coordinación entre lo sanitario y más allá. Pues bien, lo más allá es esto. Por un lado, coordinación con servicios sociales, que sabemos que esta cuestión va a ser crítica para el abordaje tanto del envejecimiento como de la discapacidad.
y, en general, para abordar a todos los pacientes con cierto grado de complejidad o vulnerabilidad. Y esta cuestión me parece que es una cuestión muy importante, la necesidad de coordinarse con la medicina tradicional y complementaria. En países como Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, el 50% de la población, 1 de cada 2, son usuarios de medicina tradicional y complementaria. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que asegurar la coordinación adecuada entre los cuidados que reciben en la medicina moderna o alopática y los cuidados que reciben en aquellos dispositivos asociados a medicina tradicional y complementaria. ¿Para qué? Para responder a sus necesidades y también para responder a sus preferencias. Y esta es una cuestión que este documento, que complementa la Declaración de Astana, deja muy claro. Las preferencias de los pacientes, de las personas, deben de ser tenidas en cuenta en todo momento. Y por último, el último tipo de integración de la que nos hablaba este documento es que los sectores que contribuyen al abordaje de los determinantes de la salud, por supuesto, tienen que estar integrados en este enfoque. Finanzas, industria, educación, agricultura, urbanismo, todos aquellos sectores que pueden tener un impacto en los resultados. Nada nuevo, simplemente nos vuelven a recordar. Es imposible conseguir conseguir salud para todos sin abordar los determinantes sociales, económicos y del medio ambiente que impactan en la salud y en el bienestar de las personas. Y os acordáis que había un tercer elemento, que yo lo vinculaba a la necesidad de un enfoque centrado en las personas. Y esto era lo que tenía que ver con las personas y las comunidades empoderadas. Pues bien, aquí las personas y comunidades empoderadas lo que hace es enfatizar el papel de las personas y las comunidades en la creación de su salud y de su bienestar, a través de tres roles que son compromiso, de involucramiento y de empoderamiento. Esta palabra que ahora está tan de moda, ¿verdad? Bien, ¿de qué roles hablamos? Hablamos de que tienen que ser defensores de políticas y acciones multisectoriales, trabajando codo a codo con las autoridades para poder participar en la planificación, en la implementación de políticas que promuevan su salud. Segundo rol, codesarrolladores de servicios sanitarios y sociales, y aquí hablamos de un compromiso activo tanto en la organización como en la provisión de servicios, que incluye además la coproducción de los servicios con los proveedores. Y en tercer lugar, ¿de qué rol estamos hablando? Estamos hablando de un rol como autocuidadores y cuidadores. Si bien es verdad que aquí le pone los deberes a los sistemas sanitarios y dice que son los sistemas sanitarios, obviamente, los que tienen que dotar de herramientas, de conocimientos, de oportunidades a las personas y a las comunidades para que realmente puedan llevar a cabo este rol y no dar por hecho que las personas ya vienen de casa con estas capacidades. No es casual que este documento, como os digo, que apoya completamente la declaración y que la complementa, ponga tanto énfasis en la atención integrada y centrada en la persona. ¿Por qué no es casual? Porque uno de los 5 documentos en los que se está basando es el marco de servicios sanitarios integrados y centrados en la persona. Este marco fue desarrollado por OMS en un proceso que duró alrededor de unos 3 años. Empezó a desarrollarse en el año 2013 y culminó en el año 2016 con la aprobación por parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Como veis, ofrece una visión también muy aspiracional, como decía nuestro compañero Daniel. Nos habla de un futuro, de nuevo, en el que todas las personas gocen de acceso equitativo a servicios de salud de calidad, coproducidos de forma que respondan a sus necesidades, coordinados a través del continuo y que nos recuerda mucho también, como os digo, tanto a la declaración al concepto de atención primaria y a la definición propia de los servicios sanitarios integrados y centrados. Este es el marco del marco. Este es el marco conceptual del marco de los servicios sanitarios integrados y centrados en las personas, que, como os digo, es en el que se basa este documento de la visión de atención primaria en el siglo XXI. Y como veis, y antes lo ha explicado mi compañero Hernán, pone a la persona, la familia, la comunidad en el centro y son los elementos clave del modelo. Están en una relación plena con los provisores de servicios y además todo ello está enmarcado dentro de lo que podemos llamar el sector salud, que aquí es donde de alguna manera todas las funciones,
del sistema, tales como gobernanza, financiación, recursos, deben estar alineadas para que esa provisión de servicios se produzca de la manera en la que se tiene que producir y, por otro lado, se reconoce la necesidad de la acción intersectorial. El marco de servicios sanitarios de salud integrados y centrados en las personas propone 5 estrategias para conseguir esa visión que os estaba proponiendo ahora. Involucrar y empoderar a las personas. Ya hemos hablado mucho. Poner a las personas en el centro del sistema para que sean los protagonistas de su salud y de su bienestar. Nos habla de la necesidad de fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para generar la confianza, la transparencia y, además, la legitimidad necesaria para poder, además, proveer de servicios a las poblaciones, no de cualquier tipo de servicios, como os decía, sino de los servicios que necesitan y realmente que esa gobernanza esté completamente orientada a satisfacer las necesidades de las poblaciones. En tercer lugar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reorientar el modelo de cuidados. Y aquí hablamos de poner de nuevo el cuidado en el lugar que corresponda, en el nivel en el que corresponda, de manera que se maximicen los resultados en salud y también la eficiencia, y siempre basado en una atención primaria fuerte. Una atención primaria que sea capaz de coordinarse dentro y fuera del sector, y de esto ya hemos hablado. Y en último lugar, ¿de qué hablamos? Hablamos de crear un contexto facilitador que apoye la transformación a través del fortalecimiento de elementos del sistema. Estos elementos que actúan a nivel macro y que nos van a hacer posible implementar estas 4 estrategias de aquí. Y estamos hablando, por supuesto, del liderazgo político, estamos hablando de la gestión de cambio, de la reorientación de la fuerza de trabajo, de los sistemas de información, de los sistemas de pago, de los sistemas de incentivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como os decía, esta resolución se aprobó en el año 2016 en Ginebra, fue aprobado por los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Se escucharon frases realmente de apoyo durante esa semana, apoyando tanto los servicios de salud integrados y centrados en las personas como el propio marco. Y estos países firmantes, lo que hacen es pedirnos que les ayudemos a implementar este marco en la práctica. Los qués están muy cómodos, pero nos dice, por favor, dadnos los cómo. Queremos implementar todo esto en la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Y en ese sentido nosotros estamos desarrollando una serie de productos técnicos y de iniciativas que apoyen a los países en sus procesos de implementación y que les apoyen en sus cómo. Sí, 30 segundos y acabo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando una serie de documentos estratégicos. Aquí me gustaría mencionar el documento que se denomina Critical Pathways Towards Integrated People-Centered Health Services, que es algo así como los caminos críticos hacia los servicios de salud integrados y centrados en las personas, que nos va a hablar sobre las capacidades clave del sistema necesarios para implementar esas 5 estrategias de las que estábamos hablando. Hablamos de herramientas de evaluación que van a complementar este documento estratégico y que nos va a permitir identificar oportunidades de mejora y priorizar acciones en el ámbito siempre de la atención integrada y centrada en las personas. Además, estamos generando resúmenes de políticas y prácticas que son recomendaciones informadas por la evidencia en áreas concretas, áreas como acceso a poblaciones marginadas, compra estratégica, innovación sanitaria. Y sí que me gustaría hacer especial énfasis en un resumen de prácticas sobre la continuidad y la coordinación de cuidados que acabamos de publicar. Y me gustaría comentaros que todo lo que estamos haciendo para los países lo publicamos en nuestra página. Al final veréis cuál es la página web, por si estáis interesados podéis echarle un vistazo. Además, estamos generando documentos de posición en atención primaria, que lo he mencionado muchísimas veces. Es el documento de visión de la atención primaria en el siglo XXI, que es el apoyo de la declaración. Hace más operativa la operación. Y un documento de posición en hospitales, que ha mencionado mi colega Ed previamente, y que pone énfasis en los elementos que yo he mencionado cuando hablaba del el rol necesario del hospital en este nuevo paradigma de atención continuada. Tenemos una plataforma web que hemos desarrollado con nuestro anfitrión. Es una plataforma que se denomina Integrated Care for People y que la podéis meter tal cual en Google y podéis tener acceso, y en la que podéis tener
acceso a 3 tipos de componentes. Por un lado, recursos, es un gran repositorio donde podéis ver muchos artículos científicos, estrategias y otro tipo de documentos, siempre en relación a la atención integrada de las personas. Buenas prácticas, tenemos alrededor de 70 casos de éxito de diferentes regiones. Y comunidades de práctica, que son espacios virtuales de discusión y de generación de ideas a partir de diferentes agentes y que debaten sobre diferentes temáticas como puede ser cuidados paliativos, gestión de cambio, etcétera, etcétera. Por último, hemos hecho investigación en indicadores, tratando de identificar indicadores que nos den pistas de cómo podemos medir el progreso global en la atención integrada y centrada en las personas, y además indicadores para los países para que puedan ser capaces de medir su progreso tanto a nivel nacional como a nivel local. Y por último, damos apoyo técnico a países. En este momento estamos dando apoyo alrededor de una docena de países. Bien, acabo. Este es el logo, este es nuestro logo. Dare to transform. Atrévete a transformar. A transformar los sistemas sanitarios en sistemas donde exista una atención primaria fuerte, en sistemas donde la atención sea una atención integrada y no fragmentada, y en sistemas donde las personas sean el centro. Y con esto sí, acabo. Salud para las personas, con las personas. Muchas gracias. Gracias, Nuria, y perdona por la presión. No tenemos tiempo para preguntas. Ya le paso directamente la palabra a Pedro Aurito, que, como os decía, fue responsable de Servicios y Sistemas de Salud en la Organización Panamericana de Salud en Washington, y ahora es profesor asociado de la escuela. Pedro. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la dirección de la escuela y a los organizadores por la distinción que me hacen con la invitación para participar con ustedes y dirigirme a ustedes. Y le he pedido a Esteban que me dé unos segundos, porque antes de presentarles mi ponencia, quiero recordar por un momento al doctor David Tejada de Rivero, gran figura de la salud pública latinoamericana, y que, siendo subdirector general de la OMS en 1978, tuvo la responsabilidad de la coordinación general de la conferencia de Alma-Ata. Y en parte es responsable también de la declaración que ahora estamos recordando y que nos ha guiado tanto y tan bien. Lo que les voy a decir pertenece más bien al terreno del testimonio y de una reflexión debidamente documentada, un ejercicio profesional que ya tiene 40 años, de los cuales casi 25 los pasé en la Organización Panamericana de la Salud, pero me temo que no voy a ser portador de la visión de la Organización Panamericana de la Salud, entre otras cosas porque hace 9 años que me retiré de allí. A modo de introducción, lo primero que quisiera decir es que en América Latina, atención primaria de salud, la atención primaria de salud de Alma-Ata, es muy importante en la conformación de la conciencia profesional y de la conciencia moral de los trabajadores de la salud pública. Yo me atrevería a decir que es muy, muy importante y debe estar muy cerca al terreno donde está la madre y donde está el equipo de fútbol de nuestros amores. Porque cuando se trata de defender la atención primaria, la de Alma-Ata, utilizan los mismos argumentos que probablemente utilizarían cuando se meten con la madre, cuando se meten con el equipo. Durante los 40 años que hoy conmemoramos, la atención primaria en América Latina se ha caracterizado por un enorme dinamismo y por una gran heterogeneidad. Heterogeneidad en varias dimensiones que incluyen las orientaciones, las estrategias mismas, los resultados, dependiendo de los países. En ese dinamismo hay 2 movimientos que son interdependientes. Un primer movimiento es el que se define en el ámbito de las políticas públicas, de la acción de gobierno, de las estrategias y de los estilos de gestión.
y que muestra una atención primaria de salud que con más o menos fortaleza, con más o menos continuidad, con más o menos efectividad, dependiendo de los países, ha tratado de reorientar los sistemas de salud. El segundo movimiento se ubica en el ámbito de la lucha política e ideológica de los trabajadores de salud pública, de los que les mencionaba antes. Y esta es una defensa digamos, muy dura, muy fuerte, en defensa de los principios de la Declaración de Alma-Ata. Se ha tenido que luchar durante 40 años con las distintas desviaciones de atención primaria que han llegado y que han tratado de influir en las políticas de salud de nuestros países, partiendo desde la primera del año 1979, porque inmediatamente después de Alma-Ata se inventó la atención primaria selectiva, que a mi modo de ver es la primera intervención neoliberal que podemos registrar en la salud pública, porque se trata de un conjunto de prestaciones básicas, costo efectivas, pero focalizadas en los pobres, ¿no? Entonces, en América Latina, atención primaria selectiva es atención pobre para los pobres. La región que llamamos América Latina es una región muy heterogénea, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a ella. Aunque varias subregiones de esta gran región que llamamos América Latina comparten los mismos orígenes precolombinos, y ahora que están cumpliéndose los 200 años de la independencia, los mismos orígenes como repúblicas, al interior de estos países hay una gran cantidad de naciones, de etnias diferentes, diferentes pisos ecológicos, regímenes políticos, distribuciones regionales y modelos económicos, diferentes niveles de desarrollo y diferentes mundos culturales. Eso hace que, consecuentemente, los sistemas sanitarios y sus políticas y estrategias sean también muy diferentes. Un primer punto que quiero tocar es el tema de las distintas interpretaciones de atención primaria en nuestra región. En América Latina no tiene un significado único de atención primaria, y eso genera muchos conflictos. Y yo no creo que sea un problema semántico o un problema de mala traducción del inglés, es fundamentalmente un problema político e ideológico. Implica la asunción de los distintos importantes valores y objetivos políticos que nos plantea atención primaria. La atención primaria fundamentalmente es un mensaje político para transformar los sistemas. Y eso depende mucho, entonces, depende del país, depende del gobierno, depende del partido que esté en el gobierno, ¿no? Depende del nivel de atención, del proyecto en marcha, y también es muy importante, hasta depende de la agencia internacional que está financiando o apoyando el proyecto. Ya desde el año 79, con el lanzamiento de la atención primaria selectiva, se denunció esa tergiversación interesada de la atención primaria. Primero fue un paquete de 5 intervenciones, después 4, el famoso GOBI, y es tan importante este conflicto conceptual y político que cuando la Organización Panamericana de la Salud promovió la renovación de la atención primaria, y aquí hay dos protagonistas, Daniel y Hernán, cuando se cumplían los 25 años, se tomó nota de esta diversidad y por lo menos se hizo el inventario y había 4 diferentes acepciones, ¿no? La atención primaria de salud selectiva, pobres para pobres, atención pobre para pobres, atención primaria como nivel de atención, la atención primaria de Alma-Ata, a la cual se le agregó un adjetivo como para que nadie se confunda, que era atención primaria de salud integral. Y también se utiliza atención primaria en una dimensión más filosófica como una atención, un movimiento por la atención primaria, pero que implica fundamentalmente la defensa del derecho a la salud y los sistemas universales. Segundo punto, y tal vez sea el eje de mi conversación con ustedes, es la situación de la atención primaria en América Latina en estos 40 años. Hay que reconocer que en todos los países de la región se ha trabajado mucho
tratando de implantar, de fortalecer y de sostener la estrategia de atención primaria. No siempre con éxito y no siempre en concordancia con los principios del MATA. El documento de renovación de la atención primaria de la OPS del año 2005, que incluye un análisis bien detallado de 20 países, de la experiencia de 20 países, reconoce algunos factores facilitadores y un grupo de problemas y de situaciones que podríamos llamar problemáticas. Los factores facilitadores, el reconocimiento del derecho a la salud en casi todas las constituciones, aunque eso después en muchos casos sea letra muerta. La aceptación de la atención primaria como una estrategia central de los sistemas, así como la adherencia a los principios del MATA por un grupo muy significativo de la fuerza de trabajo. Sin embargo, voy a detenerme un poquito más en señalar las barreras y los problemas, pero antes me voy a tomar un poco de agua. Dificultades en la acepción o visión de la salud prevalente, ¿no? La carencia de un enfoque preventivo y de autocuidado de la salud, el énfasis excesivo en la atención curativa y especializada y, como hemos dicho, en las diferentes interpretaciones de atención primaria. Los sistemas de salud se caracterizan desde hace mucho tiempo por dos problemas, problemas estructurales. En primer lugar, la segmentación social en razón de fundamentalmente la capacidad económica del nivel adquisitivo de la gente. Y el otro gran problema es la fragmentación institucional, que tiene una matriz histórica, donde pueden coexistir en un determinado territorio instituciones, organizaciones de los diferentes subsistemas, de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, etcétera, etcétera, sin ningún nivel de coordinación ni de comunicación entre ellos, con las consecuencias que ustedes pueden imaginar y que creo que de alguna manera Nuria también ha mencionado eso. En el campo de los recursos humanos hay un déficit muy grande de personal para la atención primaria. Las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en atención primaria son de menor calidad que los que trabajan en el resto del sistema. El gasto se concentra en los especialistas y en los hospitales de la alta tecnología y desde el punto de vista de la formación, el predominio de los enfoques biomédicos y curativos en la práctica de la atención. Las residencias en atención primaria, en salud comunitaria, salud, medicina familiar, todavía son minoritarias en América Latina. El gasto público es un gasto público muy bajo. Se concentra en los hospitales, en los especialistas y en la alta tecnología. Estos presupuestos son inadecuados y siempre la atención primaria es la variable de ajuste en el momento que vienen las políticas de austeridad. Y la cooperación internacional también ayudó a debilitar la atención primaria. Estrategias y proyectos orientados al control de unas pocas enfermedades según los intereses de los donantes, ¿no? Que es una de las características de la cooperación internacional, incluso en este momento de la salud global. La otra fuente de información es más reciente y viene de un instituto que es el Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud, que pertenece a UNASUR, una iniciativa de integración de los países de Sudamérica que ahora está en una crisis, yo creo que terminal, desgraciadamente. Ellos hicieron el estudio en el año 2013. Ustedes recuerdan, no recuerdan, pero algunos pueden saber que América Latina tuvo una bonanza económica que duró desde el año 2002, 2001 hasta el 2014. ¿No? Los altos precios de los productos de exportación significaron un ingreso significativo adicional a las arcas fiscales. Eso duró hasta el 2014 y a partir de ahí empezó una desaceleración y una crisis que se ha profundizado en los últimos años. Bueno, antes de la crisis, UNASUR hizo el estudio y encontró que había algunos procesos de lo que ellos llamaron una revitalización de la atención primaria y el fortalecimiento en algunos países de los sistemas de salud públicos, es decir, mejoramiento del financiamiento del gasto, fortalecimiento de la atención primaria, ¿no?
pero que no fueron totalmente consolidados. Voy a reseñar brevemente estas innovaciones, aunque pasajeras importantes. La inclusión en las constituciones nacionales, como decía, del derecho a la salud y de la atención primaria como principal estrategia de los sistemas. Intentos localizados de construir redes integradas de servicios de salud en el primer nivel de atención. La inclusión en algunos países de algunas variables fundamentales que tienen que ver con la interculturalidad, la coexistencia en un determinado territorio de diferentes idiomas, de diferentes culturas, diferentes sistemas de valores. Ampliación de la participación social en algunos países. Siempre en América Latina hubo la tensión entre una participación de tipo político en apoyo al sistema de salud y una participación de tipo instrumental para mejorar, digamos, las condiciones de sistemas que estaban en falencia. La segmentación y la fragmentación de los sistemas persiste y hubo un momento, en ese momento se empezaron a incrementar el número de programas de formación de posgrado para trabajar en atención primaria. Ahora, estas dos fuentes, estos dos informes, dan una idea de la complejidad y de la variedad de procesos incluidos bajo el rótulo de atención primaria en nuestra región. Hay avances y retrocesos, innovaciones que aún no logran romper las viejas inercias, los sistemas siguen siendo segmentados, ahora con el apoyo del enfoque prevalente que se está trabajando en América Latina para la cobertura universal de salud, procesos de privatización impulsados por las reformas de mercado que han durado desde principios de los 90 hasta ahora, y la consolidación de modelos de aseguramiento fragmentado que son la base de las propuestas para la cobertura universal. Ahora, hay algunas características generales, digamos, de la atención primaria de salud que se han implementado en la región y que están en casi todos los países. Se busca armonizar los principios, los ideales de Alma Ata con las diferentes dificultades y vulnerabilidades de los países. En primer lugar, el compromiso con el desarrollo y el fortalecimiento de la participación social. En América Latina, atención primaria es muy fuerte en el énfasis de la participación social. La otra sería la generación de respuestas creativas a enormes desafíos culturales y económicos. América Latina es un territorio de muchas crisis y de muchas vulnerabilidades, incluyendo los desastres naturales. Y la prioridad de avanzar en la cobertura de poblaciones pobres, rurales y de difícil acceso. En general, lo que tenemos es 40 años de atención primaria en países que en lo social no podemos decir que priorizan la salud como una política de Estado, ¿no?, como una política importante. Excepcionalmente, pueden ser 2 o 3 países que priorizan la salud de la gente como una prioridad en sus programas de gobierno. Pero además tenemos economías que son muy vulnerables, ya lo decía, frente a los desastres naturales, pero también fundamentalmente en lo económico. La mayoría de nuestras economías son primario exportadoras, que cuando los precios de las commodities están altos, como han estado altos todos estos años, ¿no?, hay un periodo de bonanza y mejora la inversión social. Pero cuando empieza la recesión, no tenemos posibilidades de mantener esos niveles de inversión social. No hay políticas anticíclicas porque, como voy a ver después, no tenemos estado de bienestar, ¿no?, como la gente, como dicen los argentinos, como nos gustaría tenerlo. Es un estado de bienestar... ¿Perdón? Bueno, el estado de bienestar es un desastre. ¿Qué voy a decir? No, bueno, pero vamos a ver. Yo tenía 2 temas aquí que me parecían importantes, pero creo que los voy a tratar de resumir. En primer lugar, a modo de balance, ¿qué tan relevante, qué tan importante es la asignación política a la atención primaria? ¿No? Yo diría que es muy bajo. Muy bajo si lo vemos a través de diferentes indicadores. En primer lugar, tenemos vamos a tomar el tema de la inversión en salud.
un gasto público muy bajo, tenemos 3.2 de promedio, ¿no? La OPS ha hecho un estudio histórico y dice que si no tenemos por lo menos 6.5, es muy difícil que nosotros podamos pensar en avanzar de manera sostenida a la cobertura universal. Tenemos 3.2. El otro tema es que América Latina recauda poco y mal y distribuye peor, ¿no? América Latina en promedio de la carga fiscal, de la recaudación es 20%. El promedio de los países de la OECD es de 35%, que creo que es más o menos el promedio de España. El otro tema es que la estructura impositiva es regresiva, castiga a los pobres y favorece a los que más tienen. ¿Por qué? Porque el componente de impuestos directos es muy pequeño y el componente de impuestos indirectos es el más importante. Y cada vez que hay algún problema, ese componente de impuestos indirectos crece. El impuesto al valor agregado ya es un clásico del tratamiento económico en nuestros países. La continuidad de las políticas es otro problema. Si uno tuviera que hacer un inventario de países que han tenido una atención primaria, digamos, consistente, no necesariamente fuerte, pero por lo menos consistente en el tiempo, ¿no? Creo que los dedos de la mano pueden sobrar. Pero esos países son los que mejores resultados pueden mostrar en términos de indicadores, ¿no? Costa Rica, Cuba, Brasil, Chile, Uruguay, son los que más consistentemente han... Y ahí es donde se puede encontrar algunos logros que se han mantenido. El otro tema es que la atención primaria es fundamentalmente rural y urbano-periférica. Ahí es donde se ha desarrollado, no ha penetrado en las grandes ciudades, ¿no? O sea, sigue siendo una atención primaria, por muy seguidora y muy estructurada alrededor de Alma Ata que sea, sigue siendo, ¿no?, como una atención para pobres en donde viven los pobres. La distribución del gasto público es muy regresiva, ¿no? Menos regresiva tal vez en salud y educación, pero en América Latina tenemos un serio problema que es la desprotección social. Porque somos un continente que tiene 53% de población que trabaja en la economía informal, ¿no? Y después del periodo de bonanza empezó a subir otra vez el desempleo. Estamos ya más o menos entre 9 y 5, 10. Eso para ustedes es poco después de la experiencia que han tenido después del 2009, ¿no? Pero ustedes tienen una cosa que nosotros no tenemos, que se llama estado de bienestar. Y por muchas piedras que a veces les tiran al estado de bienestar, ¿no?, ese es un beneficio que en América Latina sería invalorable. Con las cargas los niveles de desempleo que ustedes han atravesado estos años, hubieran habido 5 Caracazos, 4 Bogotazos, 400 Cordobazos y todo lo que ustedes quieran, y eso hubiera sido un continente en llamas. Bueno, hay algunos... ¿Y por qué es tan difícil trabajar en atención primaria? ¿Por qué es tan difícil implantar la atención primaria en América Latina? Porque es un continente que, diría Malcolm Lowry en su novela sobre México, estamos bajo el volcán, bajo el volcán. La economía es muy vulnerable, como ya les decía, depende del prospecto de las commodities, y ahora dependemos de China, ¿no? Si China está bien, nosotros estamos bien, ¿no? El otro tema, las políticas de austeridad y de ajuste en economías golpeadas, pero que no tienen además colchón, no tenemos estado de bienestar. La hegemonía del neoliberalismo no es poca cosa, porque no es únicamente una orientación de política económica, se ha convertido en el sentido común, diría, de la mayoría de las personas. En mi país, que tiene una tradición milenaria de trabajo colaborativo, cooperativo, lo que tenemos son ahora millones de empresarios populares. El individualismo prima, no hay idea de lo que significa ser sujeto de derecho. Han avanzado más en ser sujetos de crédito, ¿no?, que en sujetos de derecho, y muchos dudan que exista una cosa que se llama derecho a la salud. Entonces, ese ha sido un impacto muy fuerte, muy negativo sobre nuestra... Si nosotros
hemos hablado de atención primaria fuerte. Si nosotros aplicamos, digamos, algunos criterios para decir qué tan fuerte es la atención primaria, ya sea los que manejaba Barbara Starfield o incluso los de Alma Ata, nosotros no tenemos una atención primaria fuerte. Podemos haberla tenido en algún momento, pero no se ha podido conservar. La gran mayoría de nuestros sistemas no son sistemas basados en atención primaria, ¿no? A pesar de todo el trabajo que se realizó cuando se cumplieron los 25 años. Seguimos siendo segmentados, seguimos siendo fragmentados. Ahora sí voy a avanzar rápido. Bueno, 3 puntos, ¿no?, sobre la situación social que les decía, que no tenemos colchón cuando existen las crisis que vienen y van a venir. No existen políticas anticíclicas. Las políticas sociales se han caracterizado por ser residuales, lo que Titmus llamaba residual. Cuando el mercado no le interesa y cuando la familia no puede, ahí entra el Estado, pero entra como focalizando y dando, ¿no?, respuestas focales, muy específicas. En los países que pudieron avanzar en la construcción de un estado de bienestar, los de industrialización temprana, Argentina, por ejemplo, Uruguay, México, la distribución del estado de bienestar ha sido solamente a los sectores asalariados y sobre todo asalariados urbanos de la economía formal. En un continente con 53% de economía informal, más que en el África subsahariana desde el año pasado, ¿no?, además siendo el continente más desigual. No somos el más pobre, pero somos el continente más desigual según la distribución del ingreso. Bueno, cuando se lanzó Alma Ata, ¿qué cosa había en América Latina? Habían dictaduras militares y empezaba la década perdida, que fue una de las crisis más brutales que tuvo que enfrentar una región. La deuda, el sobreendeudamiento de los países que no pudieron cumplir con sus compromisos. Después vinieron, cuando estábamos saliendo de la crisis, de la reforma, entraron en los 80 las reformas de consenso de Washington y la reforma de los sistemas de salud. Y los sistemas de salud, orientados por el informe del Banco Mundial de invertir en salud, no les interesa la atención primaria. Bueno, ya he hablado algo sobre los recursos humanos. Tenemos el serio problema de un déficit cuantitativo, pero también cualitativo. Las universidades no están formando ni profesionales ni técnicos para trabajar en atención primaria. Siguen formando protoespecialistas o especialistas en los hospitales. Ustedes, algunos de ustedes que tienen mi edad, o menos, recuerdan todavía el estudio de Kerwhite que salió en el New England Journal of Medicine, ¿no?, de los cuadraditos. Bueno, esa situación se mantiene. Se mantiene. Y el otro tema son las dificultades financieras y las facultades para mantener un buen nivel de dotación en atención primaria. Brasil lo ha intentado, ¿no? Desde el año 2013 está trabajando con el programa Más Médicos, que es una parte muy parcial, solamente dotar de médicos, ¿no? Como los médicos brasileros no se forman muy lentamente y no tienen intenciones de ir a trabajar ahí, entonces han lanzado un programa de contratación masiva de profesionales extranjeros. Desde el 2013 hasta el 2018 ya han pasado 20.000 médicos cubanos en virtud de un convenio bilateral, y en estos días deben estar trabajando 8.000 o 9.000. Pero eso yo tengo serias dudas de que esté, y si bien está impactando en el acceso, sigue siendo una atención aislada. No hay continuidad, no hay redes, ¿no? Y es una atención hasta cierto punto precaria porque no tienen los medios con los cuales trabajar. Bueno, voy a terminar con unas reflexiones con muchísima preocupación por el futuro de mi región. Ustedes recordarán el editorial de Lancet de hace 2 semanas, ¿no?, que declaraba sin ningún rubor de que la APS está en crisis, que está subdesarrollada en muchos países y evidenciada en otros. Bueno, nosotros estamos ahí, ¿no? Hace unas pocas semanas, antes de la realización de la conferencia de Astana, miles de trabajadores de la salud pública se movilizaron en las redes para hacerle llegar a la OPS y al OMS sus preocupaciones, sus visiones, ¿no?, y las expectativas que tenían de la conferencia de Astana, ¿no?
y anotando que América Latina tiene una deuda con los sistemas basados en atención primaria. La experiencia histórica, como decía, solo los sistemas basados en atención primaria, con una base de financiamiento público, ¿no?, puede asegurar los sistemas universales de calidad, etcétera, etcétera. En América Latina estamos insistiendo mucho en el acceso universal de calidad, más que en la cobertura universal de calidad, por la siguiente razón. Porque la interpretación que los organismos internacionales están dando a las modalidades de financiamiento para aumentar la cobertura es una modalidad básicamente de aseguramiento, ¿no? Cuando muchos países están experimentando tratar de construir un sistema como el de España, basado en impuestos de acceso universal, gratuito, ¿no?, y con derechos. Lo que tenemos ahora es, en muchos países, el invento llamado de pluralismo estructurado, que son básicamente una suma de segmentos de aseguramiento focalizados o definidos según niveles o por su inserción en el trabajo o por nivel adquisitivo. Pero además, el aseguramiento se mide según la adscripción o según el número de afiliados, la afiliación. Ya terminó, tranquilo. El número de afiliados. Y el número de afiliados puede ser muy alto, pero la capacidad del sistema para poder atender las demandas de los afiliados es muy baja. Y ahora tenemos la paradoja de que todos estos sistemas de aseguramiento, sobre todo los seguros llamados públicos, que son subsidios a la demanda, tienen unas deudas enormes con el mismo ministerio que les pone los fondos. Bueno, hay dos preocupaciones ahora con respecto al uso de la atención primaria. Uno es, ya se ha mencionado, creo que Hernán lo mencionó, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo 3 y la meta y 3.8 y los indicadores que se han generado allí, ¿no? Los indicadores denotan que se sigue trabajando con la idea de una atención primaria selectiva, ¿no? Le ponen otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Y segundo es lo que le decía, esta idea de que se puede llegar al aseguramiento, a la cobertura y al acceso universal por la suma de segmentos focalizados y distinguidos de aseguramiento. Como decía el informe mundial de la salud del año 2010, ¿verdad? Fue de la 8, de la OPS, de la APS, 2008, ¿no? La APS es más necesaria que nunca. En este momento es más necesaria que nunca. En América Latina es más necesaria que nunca. Tenemos que construir sistemas basados en atención primaria. Pero con la perspectiva dominante, yo creo que va a ser muy difícil. Quisiera decir dos cosas últimas. Uno es que Andalucía es uno de los lugares que desde hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, en América Latina admiramos, ¿no? Y admiramos el sistema que tiene con todos los problemas que puede haber. Y lo digo porque siempre hemos recibido mucha cooperación, mucha ayuda solidaria del gobierno de Andalucía, del sistema andaluz y de la Escuela Andaluza de la Salud Pública. Y vamos a necesitarla más. O sea que tenemos que prepararnos. Y en estos momentos en que se conjuga la desaceleración económica con una crisis política tan fuerte que está dando lugar a aventuras, ¿no?, autoritarias que no sabemos a dónde nos llevarán, es muy difícil tener optimismo. Y por eso yo quiero terminar acudiendo a una máxima con la que Antonio Gramsci desde la cárcel orientaba a sus compañeros italianos en la lucha contra el fascismo y decía: hay que tener pesimismo de la razón con optimismo de la voluntad. Muchas gracias.